Hola, mi nombre es José Alejandro Hernández Ramírez y hoy les voy a explicar el libro ¿Por qué fracasan los países?, escrito por el señor Aaron Acemoglu y el señor James Royce. Bueno, para empezar, este libro está desarrollado por distintos capítulos que nos van explicando cómo los países a lo largo de su historia han tenido en algunos casos un progreso económico masivo y en otros cómo se han ido hundiendo. También nos habla de el diferente modo en que se conquistó América y otros territorios pues en la época de la colonización que desarrolló pues España, Gran Bretaña, Francia y demás pues monarquías de la época. Bueno, para empezar pues el libro nos empieza haciendo un barrido sobre cómo los estados que hoy en día muestran un amplio progreso, como Estados Unidos e Inglaterra, pues desarrollaron tanto Estados Unidos su independencia como Inglaterra pues su modo de organización y demás, y como otros estados como los de América Latina, como Perú, Bolivia y demás, pues fueron conquistados y cómo pues se puede ver que están en un declive hoy en día. Bueno, en este libro nos explica también diferentes teorías que durante muchos años se desarrollaron para intentar explicar pues por qué sucede esto del declive y el progreso en los diferentes estados, como es la teoría de la teoría geográfica, la teoría de la ignorancia y la teoría cultural, pues las cuales nos habla de que el progreso y el declive pues depende de la cultura de unos determinados territorios, de la ignorancia de sus dirigentes y pues de la geografía en la que se encuentran ubicados, diciendo que por ejemplo estados que son de clima frío tienen un mayor progreso que estados que son de clima caliente como los que se encuentran en el continente africano, pero pues eso es una gran mentira, las tres teorías, porque demuestra que diferentes territorios, sin importar su cultura, como por ejemplo Corea, lo que es Corea del Norte y Corea del Sur hoy en día, sin importar su geografía o sin importar la ignorancia de sus dirigentes, pues afecta como tal el progreso del territorio. Se podría decir más bien que es una cuestión más propia de los dirigentes y del sentido de pertenencia que ellos pueden tener por su gente y su territorio, como lo es digamos en Estados Unidos, donde sus dirigentes tienen un amplio sentido de pertenencia por su estado, por su país, y que además hay una gran integración del pueblo en lo que es el tema de la democracia, de la revisión de sus dirigentes, de los temas políticos, de la posibilidad de eliminar o no pues los diferentes dirigentes, de volverlos a reelegir y demás. Cuestiones que pues no se ven en diferentes lugares del mundo, como lo son los territorios del África subsahariana, donde la mayoría de lugares son dictaduras, como en Corea del Norte, donde también hay una dictadura, como aquí nomás en Venezuela, donde también hay una dictadura, aunque pues no se quiere reflejar. Y pues además nos explicaban muchos otros cuestionamientos, el mismo libro, de cómo ni siquiera el tema de la cultura tiene que ver, porque por ejemplo en América Latina muchos de los territorios fueron invadidos, podría decirse, porque no fueron conquistados sino invadidos por las mismas monarquías, como por ejemplo lo fue España, en Colombia y los demás territorios, y pues se ve que pues nada tiene que ver, porque cada territorio a lo largo de la historia ha venido pues desarrollando diferente su economía y su política. Y pues también nos hablaba de los cuestionamientos acerca de cómo muchos estados se enfrascan en pequeñas actividades económicas que a día de hoy los tienen en el máximo de los países más ricos del mundo, pero que el día que esas actividades fallen, por ser las únicas actividades que ellos desarrollan, van a descender y van a quedar en una pobreza inminente, como es el caso de Kuwait o de Arabia Saudita, donde el petróleo pues es el único ingreso que tienen ellos, pero que el día que se acabe el petróleo o que el petróleo se devalúe, pues van a perder
toda la economía tan fuerte que ellos tienen. Otro posible ejemplo también de este tema del petróleo es Venezuela, donde también se enfrascaron en la cuestión de, pues del petróleo nomás y de no de pronto desarrollar otras actividades, y pues a día de hoy se ve que Venezuela está en un declive, pues tanto económico por la actividad que desarrollan como político por los dirigentes que ellos supuestamente eligieron. Otro ejemplo de esta cuestión es Colombia, donde se desarrollan temas solo de minería más que todo. No hay una variedad de actividades productivas que ayuden a la inversión del Estado, sino que hay un pequeño rango de actividades como lo son la minería, la extracción de oro, de piedras preciosas, y pues esas actividades son las que ayudan a que el Estado se mantenga a flote, además pues de las diferentes préstamos y demás a los que recurren los dirigentes, digamos, de aquí de Colombia, para poder pues mantener a flote el gasto público que ellos mismos desarrollan y que pues se ve hoy en día. Y pues a modo de crítica, yo diría que este libro ahonda muchos temas, ¿sí? y hace un barrido muy, muy específico de cada uno de los temas, pero el cuestionamiento más que todo, diría yo, es sobre por qué los países fracasan. Es porque, primero, sus dirigentes buscan los dirigentes que se eligen buscan es más un beneficio propio que un beneficio para quienes los eligen. Bueno, además de crear buscar un beneficio más propio que común, otra cuestión que el libro deja expresar es que muchos de estos dirigentes se aferran al poder, como es el caso de las diferentes dictaduras que se dieron aquí en Latinoamérica, como es el caso de la dictadura que se desarrolla en Corea del Norte, como la que se desarrolló en China también en su momento. Y además pues otro cuestionamiento también muy importante que el libro pues de pronto no ahonda tanto es la cuestión de la corrupción, que por ejemplo se ve aquí en estos territorios latinoamericanos, donde los dirigentes lo único que buscan es sacar un beneficio propio sin importar que el propio territorio quede devastado, como es el ejemplo de lo que se da aquí en Colombia, que muchas de las grandes multinacionales vienen aquí a explotar recursos naturales, no renovables, a llevar diferentes materiales que son de aquí del territorio, y pues no dejan más que una ganancia económica, pero dejan un gran impacto ambiental en el territorio. Por otro lado, pues también podríamos hablar de la cuestión esta de la imposibilidad que hay en estos territorios de hacer un control a los dirigentes, porque digamos acá en Colombia sí hay muchos controles, la moción de censura para los ministros, las propias cortes haciéndose cargo de la revisión de la actuación del presidente y demás. Pero por ejemplo a día de hoy lo que se ve aquí en Colombia es que por ejemplo las altas cortes y sus magistrados fueron en su mayoría elegidos por quien es el presidente de la República. Los medios de control, los mecanismos de control que existen en el territorio, como son la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, están en cabeza de amigos del presidente que él mismo eligió. Y así entonces no se está viendo como una posibilidad de actuación pues por parte del pueblo y de sus representantes, como lo son los mecanismos de control, para atacar pues las diferentes cuestiones que desarrolla la presidencia y sus diferentes aliados para pues actuar en estos cuestionamientos. Y por último pues este libro me deja ver que por su desarrollo todo lo que el libro dice pues se está viendo reflejado en Colombia, como lo son cuestión de que pues, no se respeta la democracia, no se respeta como los organismos de control, no se respeta la posibilidad de hacer control a los grandes dirigentes. Entonces se está viendo que no solo hay un daño económico al el Estado estar encapsulado en
pequeñas actividades o mínimas actividades que a largo plazo están afectando el medio ambiente y que no van a ser productivas para el territorio de manera indefinida, sino que en algún momento, por el hecho de estar extrayendo materias, recursos naturales no renovables, pues en algún momento esto se va a acabar y el Estado va a verse en la obligación de o renovar esta cuestión, buscar nuevos modos de ingreso, o pues se va a ver en un declive como el que posiblemente va a tener Kuwait o Arabia Saudita en unos años cuando el petróleo se les acabe, porque también es un recurso natural no renovable que en algún momento se les va a acabar. Y pues esa es toda mi explicación. Muchas gracias por prestar atención a este video.